Hoy vamos a ver el nuevo videoportero de Somfy V100 Plus, un videoportero de entrada con un monitor interior y una placa exterior con 5 años de garantía, que incluye la posibilidad de controlar hasta 5 grupos de productos RTS. Tiene visión nocturna, cámara con amplio ojo de pez, y vamos a ver un poco las especificaciones técnicas. Primero, compacto, gran angular, 5 grupos RTS, hasta 2 monitores podríamos poner, hasta 2 monitores interiores opcional. ¿Vale? La alimentación de los monitores es mediante un transformador de enchufe, pero también tiene la opción de tener un transformador de carril DIN, que es una referencia aparte, es un producto diferente. Vamos a ver lo que incluye dentro de la caja. Vamos a abrir la caja del producto en sí. Todos. Vamos y veremos que en su interior tenemos la placa exterior, el monitor interior, las herramientas de montaje, el transformador para el monitor interior, y unos accesorios de montaje, que supongo serán para el monitor interior, para que tengamos solo que enganchar este premarco en pared y luego simplemente clipar el monitor una vez hayamos hecho sus conexiones. Vamos a pasar a ver el manual de la guía de instalación, que estará disponible en la web somfyprofesional.es. Vamos al idioma directamente de español. Aquí lo tenemos. Como siempre, vemos pues la presentación de la empresa, la asistencia, las garantías, también 5 años de garantía, como todos los productos Somfy, información de seguridad, normativas que cumple y temas de reciclaje. Y vamos a ver la presentación del producto en sí, como hemos visto ya en el primer unboxing, qué es lo que tenemos. El monitor interior, el soporte de fijación de ese monitor, hemos visto también el adaptador de corriente, hemos visto la placa de calle y la visera contra la lluvia, que en el caso de cuando lo sacamos de la caja, esa visera viene montada ya con la propia placa de calle, los tornillos y tacos para fijar el monitor y la placa, la llave Torx para poder abrir y demás, ahora veremos cómo tocamos el producto, y una etiqueta suplementaria que es para poner en el botón de calle, para poder poner nuestro nombre, dirección, lo que se desee. ¿Vale? Este videoportero sirve para cerraduras o pestillos eléctricos de 12 voltios hasta 800 miliamperios. La mayoría de los abrepuertas eléctricos es así. ¿Vale? El monitor interior cuenta con el emisor RTS integrado de 5 canales, donde podemos pues controlar puertas de garaje, iluminación, persianas, cancelas, todo lo que llegue al alcance de la radio. Vemos un poco cuáles son las partes del monitor interior, que es la pantalla donde vemos a los visitantes, el micrófono está en la parte superior derecha para poder hablar, el botón de activación del micrófono, ese es este botón donde tenemos el speaker. También nos sirve para acceder a los menús de ajustes si mantenemos pulsado durante mínimo 2 segundos.
Tenemos el botón de pestillo, que es para controlar la cerradura y nos permite también navegar por los ajustes, ahora lo veremos. El botón de la cancela, que es para controlar la cancela motorizada y también nos permite navegar por los ajustes. Este videoportero tiene dos salidas, uno para la electrocerradura y otra por si queremos conectarla a una cancela. ¿Vale? Con el mismo videoportero podríamos abrir la puerta de la entrada o podríamos abrir la puerta del garaje si tenemos motorizada, por supuesto, y con una electrónica que permita una entrada de pulso. Tenemos el botón de abierto encendido que controla la apertura de la cancela, de la persiana, de la puerta, los productos que tengamos RTS. El botón de stop, lo mismo, para hacer el botón del paro. Y el de cierre apagado, que también es para lo mismo, para los productos RTS, mandos inalámbricos. Y un botón de cambiar de canal, el botón que pone Select, donde podemos ir cambiando entre esos 5 canales. Y luego indicadores luminosos, de la misma manera que tenemos en un mando, lo tenemos en estas franjas del monitor interior. En el lateral tenemos el botón PROC, que es el que nos permite cerrar programación para copiar esos productos RTS. Y en la parte trasera tenemos el altavoz y la regleta de bornas. El altavoz en la parte inferior derecha y la regleta de bornas de conexión en el medio. En el momento de ahora, cuando vayamos a jugar con el producto, lo veremos instalando. La placa exterior tiene la visera contra la lluvia, la cámara, por supuesto, para ver los visitantes y que enviar la imagen al monitor, una serie de LEDs infrarrojos que están alrededor de la cámara para verlo. Bueno, se encienden automáticamente cuando oscurece. El micrófono para escuchar a los visitantes y el altavoz para que ellos nos escuchen a nosotros desde dentro de casa. La etiqueta, como hemos visto, identificativa, que es a su vez el botón de llamada para que los visitantes puedan pulsar para llamarnos dentro. El tornillo antivandálico que servirá para montar la placa de calle. Y por la parte trasera tenemos la regleta de bornes y un botón para ajustar el volumen de escucha, el volumen del altavoz de la placa de la calle. Vemos un poco las dimensiones, tanto del monitor interior como de la placa de calle. Y las instalaciones y los límites aproximados que tenemos. ¿Vale? Entre el alimentador y cada monitor, 8 metros máximo, 50 entre monitor y monitor. Tenemos que tener en cuenta, depende de las distancias entre la placa de calle y monitor. Tenemos que utilizar un tipo de cables u otros, dependiendo si la distancia es inferior a 100 metros. Con utilizar cable de 0,5 nos vale. Si estamos en distancias de entre 100 y 150 metros, necesitamos ya una sección de 0,75 milímetros cuadrados en el cable. Y los 2 hilos simplemente entre la placa exterior y la placa interior. Y desde la placa de fuera, pues los 2 hilos para la electrocerradura, lo más habitual. O si vamos a añadir también una cancela, como hemos dicho antes, con 2 hilos para enviar el pulso. Idealmente los cables del motor de la cancela y los cables de la placa del monitor deben ir en conductos separados, ¿vale? La alimentación solamente es para el monitor interior, la placa no requiere ninguna alimentación. Si tenemos que cablear y hay que empalmar cables, no hay que utilizar más de 2 entre placa y monitor, ni más de una entre el transformador y el monitor. Máximo de cajas de derivación. La instalación nos explica básicamente dónde conectar y cómo instalar los soportes, ¿vale? Para la placa de fijación del monitor, cómo conectar la alimentación, dónde conectamos alimentación, placa de calle y si tenemos un segundo monitor, de manera opcional, cómo conectamos ese bus. Tenemos también aquí la explicación y la referencia de la fuente de alimentación si la queremos de modo carril DIN.
también existe. Explica básicamente que encajar por presión, que con cuidado con que los cables no queden pinzados. La instalación de la placa de la calle no tiene ningún misterio, simplemente pasar los cables, normalmente serán esos dos cables que vienen del monitor interior y los dos cables que van hacia la electrocerradura, y además, si tenemos esa cancela, otro par de cables que irán hacia cada uno de los productos. Vemos la borna de conexión, que ahora la explicaremos tocando el producto en sí. ¿Qué tenemos? La entrada que viene del monitor de dentro, el cable para el pestillo y el de la motorización de la cancela. Normalmente suele ser en común y normalmente abierto. Eso dependerá ya de cada cancela y de cada producto. El montaje muy sencillo, simplemente habiendo instalado la visera contra la lluvia, atornillamos la placa de la calle mediante la llave Torx y el cable, el tornillo antivandálico. ¿Cómo conectamos una cancela? Ese extra que nos permite abrir, aparte de tener la electrocerradura de abierta. Pues con la salida de común y normalmente abierto de la placa al módulo electrónico. Dependiendo de qué módulo, de qué centralita de cancela tengamos, va a unos terminales o a otros. En las instrucciones de la propia cancela tenemos la entrada, cuál es la entrada de pulsador, y digamos que es en esa entrada de pulsador donde tenemos que conectar la salida normalmente abierto y común de la placa de la calle. La conexión al pestillo no tiene misterio, 12 voltios, 800 miliamperios máximo, no incluimos la electrocerradura. Importante, que sea 12 voltios y a 800 milis. La instalación de la etiqueta para poder poner nuestro nombre o lo que queramos. Y simplemente se conecta a la corriente el monitor interior. Las propias instrucciones nos explican todos los ajustes también, los parámetros que podemos hacer. Podemos cambiar los timbres entre 6 tipos de timbre diferentes, ajustar el volumen, la luminosidad de la pantalla, los colores, el contraste de la pantalla, el tiempo de activación del pestillo, si queremos que sea 2 segundos, 5 segundos o 10 segundos. Podemos marcar ese monitor como principal o secundario, eso si tenemos un monitor adicional. Y para salir de menú. Si el monitor está en comunicación, en el momento de comunicación, podemos cambiar el volumen de la conversación, la luminosidad de la pantalla, los colores y el contraste. Los otros parámetros solo se pueden cambiar cuando no estamos en una comunicación. La placa de calle tenemos un par de ajustes, simplemente el ajuste del volumen del altavoz, que se utiliza el reóstato que está en la parte posterior de la placa de calle para ajustar en sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y en el sentido contrario para bajar el volumen de la placa exterior. Y para ajustar la señal sonora del botón de llamada hay que pulsar el botón de llamada durante 5 segundos hasta que oigamos un pitido y nos indica el nivel sonoro, si es bajo o alto. Pulsando otra vez durante 5 segundos ese botón de llamada, cambiaremos el estado, lo cambiaremos entre bajo y alto. En este apartado se nos explica cómo añadir productos RTS a este control que tenemos integrado dentro del videoportero. Vale, y simplemente es pues igual que cualquier mando de distancia. Primero hay que buscar el mando original del mando RTS y emparejarlo de la misma manera como si fuera un mando normal. Primero, abrir programación, o sea, pulsar el botón PROC del mando original hasta que la persiana, por ejemplo, o el receptor haga movimiento de subida y bajada, o 3 pitidos si el motor es muy antiguo. Y luego seleccionamos el canal con el botón de Select del videoportero y una pulsación breve
en el botón de programación lateral del videoportero, del monitor. La persiana vuelve a hacer clac clac, por ejemplo, y queda asociada al canal que hayamos seleccionado. Aquí tenemos incluso en las instrucciones unas guías de mediante imágenes que nos explican cómo hacer esos pasos, igual que si fuera un Telis 4 RTS. ¿Vale? Se pueden memorizar varios equipos Somfy en un mismo canal de radio para hacer grupos, pero todos funcionarán de forma conjunta, exactamente igual que en un mando RTS de estancia. ¿Cómo borramos un canal, un producto de ese mando, de ese canal RTS? Pues de la misma manera, haciendo los mismos pasos que con un mando, es volviendo a copiar encima. Quedará borrado. Aquí nos explica también cómo podemos asociar una motorización RTS en el de cancela mediante la orden radio. Es exactamente igual, dependiendo de la centralita que tengamos, pues abriremos programación de una manera o de otra. Lo veremos en las instrucciones de la propia cancela. Y luego cerramos programación en la pantalla, en el monitor interior. El uso en sí del videoportero: simplemente cuando el visitante pulsa el botón, el monitor emite una melodía y muestra la imagen. Activamos el micrófono pulsando su botón para poder hablar con ese visitante. Durante 2 minutos máximo podemos estar hablando. O si queremos eliminar esta comunicación, la queremos parar, volvemos a pulsar el botón, sin más, el monitor se apaga, se interrumpe la comunicación. Para abrir la cancela, pulsamos el botón de la cancela, o para desbloquear el pestillo, la cerradura eléctrica, el botón de pestillo cerradura eléctrica. Una vez hayamos pulsado, la pantalla se apaga y se elimina, se para la comunicación. Controlar un producto RTS que ya hayamos asociado a este monitor, simplemente es seleccionar el canal y luego pulsar abrir, parar o cerrar. Sin más, nos explica un poco del mantenimiento que hay que limpiar y demás, un poco las características técnicas de las que ya hemos hablado antes, el número de timbres, los ajustes que podemos hacer, la comunicación, todo lo hemos ido tocando. Y el material del que están hechos, tanto uno como el otro, y sus tamaños. Así que vamos a jugar con el monitor. Vamos a pasar a hacer la instalación del producto. Tal y como nos indica en las instrucciones, simplemente tendremos que pasar un cable conectado entre el monitor y la placa exterior. Para hacer eso y facilitar el cableado, lo primero que voy a hacer es desmontar la placa de calle, facilitando así el conexionado con la llave que nos viene incluida. Desmontamos el tornillo antivandálico. Queda la placa de antilluvia lista. Vemos en las propias instrucciones que nos pone positivo, negativo y positivo que van al monitor interior. Los dos conectores para el pestillo y común, normalmente abierto y normalmente cerrado, para la cancela. Ya nos indica que el volumen lo podremos regular desde el rheostato que tenemos en el lateral. Así pues, voy a conectar negativo y positivo. Negativo negro y positivo en el rojo. Y esa misma conexión, positivo y negativo, van a ser los que voy a usar para conector en el monitor interior. Veremos en la parte trasera que ya nos pone que la alimentación, positivo y negativo, es lo último que conectaremos. Esto va a la call station, que es la estación de llamada, el monitor, la placa exterior. Y este es el bus extra por si queremos conectar un segundo monitor.
En este caso vamos a conectar de la misma manera que hemos hecho, pero simplificando, sacando la borna. Vamos a conectar el negativo en el negro y el positivo en el rojo. Es la borna que va justo en la mitad de los conectores. Se conecta, sobre todo teniendo en cuenta que respetamos la polaridad, ponemos la misma en la placa exterior y en el monitor interior. Y ahora pasaremos a conectar la alimentación. Error, esta es la borna del segundo monitor, por lo tanto esta se queda libre. Es la borna superior la que me pide que es donde voy a conectar la alimentación DC 24 voltios. Saco la borna y tengamos en cuenta sobre todo el mantener la polaridad indicada, positivo, negativo, positivo, negativo. El pie transformador nos viene con un cable donde una de las mangueras está marcada con una línea gris. Normalmente suele ser el negativo, así que vamos allá. Vamos a ver también qué pasa si lo conectamos al revés, porque debería estar hecho a prueba de bombas. Vamos allá, conectaremos el negativo donde toca. Abrimos las bornas primero con un destornillador pequeñito. Y lo conectamos tal y como se indica en las instrucciones. Negativo a negativo. Y positivo a positivo. Una vez queda conectado, solo nos queda un último paso. Y es el de conectar el alimentador a la corriente. No funciona. ¿Por qué será? Hemos conectado los cables de alimentación al revés. No pasa nada, simplemente desconectamos de la corriente. Y ya sabemos que el positivo es el cable que viene marcado con la línea gris y el negativo el cable que no viene con marca. Cambiamos esa conexión. Conectamos a la borna y volvemos a conectar el transformador. En este caso ya vemos que se nos ha encendido el botón de llamada, suena, se nos ve y en la pantalla se nos muestra. Yo si quisiera contestar, hola, hola, como tengo uno al lado del otro se acopla y lo paro. Cuando quiera abrir, simplemente tengo que pulsar. Voy a bajar el volumen para que no se nos acople. Y vuelvo a hacer la llamada. Contesto, hola, hola. Y es en el momento en el que la placa exterior está suministrando los 12 voltios para que se quede abierta que se abra el pestillo, la electrocerradura. Si vuelvo a llamar y yo en este caso quiero contestar y ahora acabo de abrir, la cancela, no sé si habéis oído, pero en ese momento se cierra el contacto normalmente abierto y con el común
de las 3 bornas que quedan más a la derecha de la placa de calle del videoportero. Importante eso, que las 2 bornas de la electrocerradura proporcionan esos 12 voltios y la borna común y normalmente abierto para la cancela es simplemente un contacto libre de tensión, que es lo que necesitan el control de las cancelas. Cuando no estamos en comunicación y queremos entrar en los menús, pulsando largo, veremos que también entramos en el menú. Y vamos cambiando, por ejemplo, el nivel de volumen. Voy a poner a mínimo. Podemos cambiar la iluminación de la pantalla. Podemos cambiar el contraste. La iluminación de la misma y volvemos al volumen. Si quisiéramos asociar un producto RTS, simplemente haríamos tal y como nos indica en las instrucciones. Primero seleccionar el canal, veis que estamos en el 5.º canal, pero paso al 1, el 2, el 3 o el 4 o el 5.º canal, son 5 canales. Simplemente ubicaríamos en el primer canal, abriríamos programación con el mando a distancia RTS, donde tuviéramos asociada la persiana, por ejemplo, pulsando una pulsación larga en el botón de programación, la persiana se movería y habiendo estado ya en el canal seleccionado, simplemente una pulsación corta en el botón lateral de programación, cierra la programación y a partir de entonces podríamos enviar la orden como si de un mando se tratara. Pulsar abrir, al pulsar cerrar, se envía esta orden RTS. Hasta aquí el videoportero. No hay mucho parámetro más. Es un videoportero sencillo de entrada, donde tiene todas las funciones que se suelen necesitar, funciones elementales. Hasta 2 monitores, una placa de exterior muy robusta, muy fácil de montar y 5 minutos y listo.